Buenas noches a todos. Para mí es, como siempre, un honor que el Señor me permita compartir un rato su palabra, que me, que me use para predicar acerca de Él. Es un honor y le doy las gracias a Él y por supuesto las gracias a Elmer y al pastor también de permitirme hacer esto en esta noche. Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza, un estudio bíblico titulado Tel Aviv y voy a compartirles una imagencita para que puedan ver el nombre de la enseñanza de hoy. Ahí está, el nombre Tel Aviv, cuyo significado es vida nueva que surge de las ruinas. Por ahí les dejo ese título, esa imagen, y vamos a estar hablando acerca de, esta, de este nombre, Tel Aviv. Quiero primeramente contarles el significado de este nombre. Se forma de dos raíces hebreas. El nombre Tel, que les voy a compartir ahora también otra imagencita para que puedan ver ahí ese término, el término Tel. Ahí se los voy a dejar por un momento. Dice que es un montículo o una colina o ruinas acumuladas. Es acerca de la historia pasada o restos de lo que fue. El nombre Tel se usaba en el antiguo Medio Oriente para referirse a montes formados por las capas de ciudades antiguas que habían sido destruidas y reconstruidas muchas veces. Es decir, este término lo que indica es que tras una capa de ruinas se construía algo, se destruía, luego volvía a construirse algo, se volvía a destruir y así sucesivamente hasta formar capas, capa por capa de ruinas, de civilizaciones antiguas. Ese es el término TEL, la definición. Y el término ABIP, qué significa, y les voy a compartir otra imagencita por acá para que la puedan visualizar con más detenimiento. Ahí está. El término Aviv significa brote nuevo, vida que comienza, renovación. Y además les agrego otro significado bastante importante. Se refiere al primer mes del calendario judío porque justo en este mes salió el pueblo de Dios de Egipto, del cautiverio que tuvo por ahí más de 400 años. Eso está para que luego lo busquen en el libro de Éxodo capítulo 13, versos 3 y 4. Y entonces, si hacemos una frase y unimos estas dos palabras, estos dos términos, entonces le damos un significado, como se los mostraba en la imagen inicial, colina de renuevo, lugar donde comienza una vida nueva. Representa un momento de transición y esperanza para las personas. Vamos a entender un poquitito más acerca de este sentido, de esta frase, un poquitito más adelante. Pero por ahora quiero iniciar con un verso, el 15 de Ezequiel 3. De hecho, vamos a estar hablando bastante del profeta Ezequiel. Esto fue lo que el Señor puso en mi corazón, este mensaje que reveló a mi corazón para compartir con ustedes en esta noche. Quiero leerles el verso 15 de Ezequiel 3. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito. ¿Qué significan estas palabras dichas por el profeta Ezequiel? Para poder entenderlas un poquitito más, primero conozcamos un poco el contexto histórico de ese verso 15. Entonces, como siempre me gusta en cada vez que el Señor me da la oportunidad de compartir su palabra, siempre me gusta viajar en el tiempo, en la imaginación. Vamos a irnos un poco al pasado, bueno, yo diría bastante. Quiero llevarlos conmigo al siglo 6 antes de Cristo. Y nuestro destino final es Babilonia, la capital del imperio más poderoso del momento que estaba bajo el mando del rey
Nabucodonosor II. Entonces, ¿qué les parece? Si se apuntan conmigo, vamos a ese momento, al siglo VI, nos vamos a ubicar en ese escenario para entender un poco más acerca de lo que el Espíritu Santo hoy nos quiere hablar. Dios llevó cautivo al pueblo de Judá a ese lugar por 70 años. Ya ustedes y yo conocemos un poco la historia debido a la constante rebeldía y desobediencia contra él. Los grandes profetas de Dios, como Isaías y Jeremías, advirtieron al pueblo durante mucho tiempo acerca de la necesidad de arrepentirse para que no viniera contra ellos el juicio de Dios. Les quiero leer Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 16, que habla acerca de esto. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y escuchen esto, no hubo ya remedio. Era inminente el juicio de Dios contra Judá. El inicio del cautiverio fue en el año 605 a.C., cuando Nabucodonosor rodeó la ciudad de Jerusalén sin destruirla. Este primer sitio dio origen a la primera deportación de personas a Babilonia. El rey llegó a someter la ciudad, pero no la quiso destruir. En ese momento, el rey de Israel, perdón, de Judá, del reino del sur, era Joacim. Este rey tuvo mucho temor. Cuando vio que el ejército majestuoso de Babilonia se llenó de temor y se rindió ante Nabucodonosor. Fue encadenado y llevado a la capital del imperio. Pero no fue solo, hermanos, se fue o también se fueron con él algunos jóvenes de las principales familias de Jerusalén. ¿Qué les parece esto que les voy a contar? En ese grupo se fue Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías. Ya los conocen, ¿verdad? Eran muchachos de buen parecer, dice la palabra, en quienes no había ninguna tacha, no había nada que reprocharles. Y estaban además enseñados en toda sabiduría. Y les voy a recordar los nombres que les fueron puestos en Babilonia: Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. Yo creo que se acuerdan de esos nombres. Bueno, junto con el rey Joacim se fueron estos varones. Dice la palabra que eran jóvenes y bastante guapos. El rey también se llevó parte de los tesoros de la casa de Dios y los puso en su templo en Babilonia. En el año 597, unos años después, antes de Cristo, recordemos que en ese tiempo los años van para atrás, sucede el segundo sitio. Nabucodonosor regresa a Jerusalén con mayores y peores intenciones en contra del pueblo de Dios. Tomó más tesoros y se llevó este grupo de exiliados. Fue la segunda deportación y entre ellos, ¿qué les parece? Iba el profeta Ezequiel. Además, iban príncipes, iban los hombres de guerra, artesanos y herreros, la mamá del rey Joaquín, que en ese momento era el que había sustituido a su papá Joacín. Se llevó también a los mejores oficiales, a todos los hombres poderosos de la tierra, o sea, los pudientes, los que tenían platita. Todos se fueron. A todos ellos, hermanos, se llevó el rey Nabucodonosor, menos a los pobres del pueblo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque él consideraba que ellos eran inútiles para el imperio de Babilonia. ¿Qué les parece? En este segundo sitio, Nabucodonosor levantó torres alrededor de Jerusalén. Eso lo dice Segunda de Reyes 25:1 para que, por los que están anotando, para que lo anoten por ahí. Finalmente hubo un tercer sitio aún más agresivo,
en el año 586 antes de Cristo. Esa vez, hermanos, fue la destrucción total de Jerusalén. Quemaron la casa de Dios, la casa del rey, todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes. Rompieron además el muro de Jerusalén. El resto del pueblo que había escapado de la espada fue llevado cautivo a Babilonia y fueron siervos del rey y de sus hijos. También fueron deportados los consejeros de Joaquín, el escriba del ejército y 60 varones más. Los pobres de la tierra, ¿qué les parece? Se quedaron ahí en Jerusalén. Nabucodonosor no se interesó por ellos. Ahí quedaron. Y quedaron con un propósito: para dedicarse a labrar las viñas y la tierra. Para Nabucodonosor, ellos no tenían nada que ofrecerle al imperio. Segunda de Reyes 25:12. Judá entonces quedó desprotegida, era como un campo abierto. Oficialmente se convierte en un montón de ruinas y escombros, sin templo, sin palacio, sin muros y, aún peor, sin identidad. Esa misma realidad y condición acompañó, entre comillas, esa palabra, acompañó a los que fueron llevados cautivos a una tierra extraña y poderosa. Judá era un lugar de ruinas, y eso lo voy a encerrar entre signos de admiración. Era un lugar de ruinas. La orden de lo alto era destrucción total. Jeremías 25:11 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto. Ay, 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 qué fuerte, hermanos, qué escenario más fuerte. Y les pedí que fueran conmigo a viajar. Entonces, estamos viendo ese escenario destruido ahí en Jerusalén, los muros caídos, las casas destruidas, quemadas. Estamos ahí, podemos visualizarlo, hermanos, qué fuerte. Ellos tenían un mismo sentir, tanto los que se quedaron como los que se fueron. Y el sentir era este: su ciudad quedó en ruinas y sus corazones también. En medio de este escenario de dolor y desesperanza, el profeta Jeremías les comunica la voluntad de Dios para sus vidas. Resistirse al cautiverio no era la opción. Los pondría en desobediencia. Tenían que seguir sí o sí con sus vidas y aceptar la voluntad de su Dios. En Jeremías 29, versos del 5 al 7, el profeta escribe una carta a los exiliados. Y vean lo que escribe el profeta: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Wow, hermanos, prácticamente lo que les estaba diciendo es esto, lo podríamos pensar así: continúen con sus vidas, no es tiempo para lamentarse, oren, acepten mi voluntad. Prácticamente eso era lo que Dios les estaba diciendo a su pueblo. Y para los que se quedaron en Jerusalén, el mensaje era no tratar de huir a otras naciones para escapar de la espada de los caldeos. Eso no los eximiría del juicio divino. En el lugar que fueren o al lugar que fueren, hasta ahí, hermanos, llegaría la destrucción. Jeremías 42 dice, 42:10 dice: si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré.
O sea, la orden de lo alto era, quédese quieto, quédese en casa, no se mueva, no trate de huir de mi voluntad, no va a poder. Esa fue la orden de lo alto. Tenían que recoger la cosecha de la mala semilla que sembraron. Sin embargo, hermanos, Dios no los abandonaría porque les pidió que oraran. Dios se quedaría con ellos porque Él es fiel a su pacto. Les pidió quedarse quietos y orar y Él les respondería, los bendeciría. Esta fue la semilla que sembraron. Se los resumo en este verso 10 de Jeremías 44. No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Esa fue, hermanos, la mala semilla, qué fuerte que ellos sembraron. El corazón del pueblo de Dios fue quebrantado y dejado en ruinas. Era necesario que esto sucediera porque Dios ya tenía otro plan para Israel. Planes que incluirían al mundo entero. Cabe mencionar acá, hermanos, que el reino del norte, las otras 10 tribus de Israel, había sido destruido por el imperio asirio en el año 722 antes de Cristo. Quiere decir que 117 años después, el reino del sur estaba siendo destruido por el imperio de Babilonia. Antes de profundizar con este nuevo plan del que les estoy mencionando, plan de Dios para los hombres, para su pueblo. Es momento de conectarnos acá con el profeta Ezequiel. Wow, hermanos, ese libro Ezequiel es maravilloso, maravilloso. Y le doy gracias a mi padre que me permitió leer todo el libro. Gloria a su nombre. Yo los invito a que lo lean porque wow, es rico, es un manantial, es algo que refresca el alma, palabra dura, pero también palabras de esperanza, palabras de vida. Nuestro viaje, hermanos, hoy nos llevó a Babilonia, donde nos encontramos con él, ahí con Ezequiel, el profeta mayor de Dios, hijo de Buzi. Él fue deportado a Babilonia en el segundo grupo, recordemos, junto con aproximadamente 10,000 habitantes de Judá. Y estando allí en cautiverio, ejerció el ministerio. Fue el único que vivió y profetizó dentro de los asentamientos de los exiliados. 5 años después de haber sido exiliado, Ezequiel recibe una poderosa visión de la gloria divina y lo dice verso 1 del capítulo 1. Dice así Ezequiel, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Wow, hermanos, qué hermoso, qué hermoso. Vio los cielos abrirse, estando ahí preso en aquel lugar. El río Quebar era un antiguo canal de irrigación y navegación, era artificial, no era natural en la Mesopotamia babilónica, ubicado cerca de la antigua ciudad de Nippur, al sureste de Babilonia, actual Irak. El profeta miró un viento tempestuoso, una gran nube con un fuego envolvente y un resplandor que lo rodeaba, y en medio del fuego algo parecido a bronce refulgente. Eso lo dice el verso 4. La visión que él vio simboliza, hermanos, la gloriosa y soberana presencia del Dios Altísimo moviéndose ahí libremente fuera del templo de Jerusalén, fuera de los límites de Jerusalén. Bien largo estaba y esto estaba pasando ahí, en la nación del cautiverio. La visión demuestra que Él, nuestro Dios, sigue gobernando a pesar del exilio. Su presencia no está en un edificio físico ni limitada por las tinieblas. Dios mismo visita al profeta allí para darle un mensaje poderoso y trascendental en la historia de Israel y del mundo entero.
Ezequiel mismo fue ministrado primeramente con la presencia gloriosa de Dios. A partir de ese magistral momento, él empieza a escuchar la voz del Señor y a recibir más y más revelaciones. Dios le comunica inicialmente que él ha sido escogido para hablarle a la casa de Israel. Hermanos, pero no a cualquier casa. Vean lo que dice Ezequiel 2, versos 3 y 4. No a cualquier casa. Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Y más adelante dice, hijos de duro rostro y de empedernido corazón. No era cualquier casa. Fuertes palabras. Dios tenía un plan que ya se estaba cumpliendo a partir del trago amargo que le tocó a Judá beber. Hermanos, en el Señor todo tiene un propósito. Los tragos amargos apuntan hacia su gloria. Aleluya. Y los tragos amargos tenemos que beberlos. Después de ver la visión y escuchar su voz, Ezequiel es enviado a los cautivos que estaban ahí, hermanos, en Tel Aviv. Aquí es cuando nos conectamos con el título de la enseñanza de hoy. El verso inicial. Tel Aviv, como les leí hace un momento, lo que significa cada término, es el lugar a donde fueron llevados los cautivos. ¿Qué les parece? Allí se asentaron y vivieron, trabajaron la tierra. Allí tuvieron que seguir con sus vidas porque esa fue la orden de lo alto. El profeta se sentó, dice la palabra, en medio de ellos durante 7 días y lo hizo como señal de luto por la realidad de su pueblo, producto de sus pecados. Tel Aviv era considerado un lugar de ruinas, como vimos la connotación del término Tel, un lugar de ruinas, muerte y pasado para los caldeos. Para los caldeos, esta era la definición del nombre Tel Aviv. De hecho, ese nombre en la traducción acadia, que era el lenguaje de la antigua Mesopotamia, significaba montículo de la inundación y se refería al nombre Til Abubi. Ese es el término o el nombre del cual proviene Tel Aviv. En el lenguaje acadio significa Til Abubi, que es una, una destrucción causada por una inundación. El término Til, que ellos lo usaban para referirse a lugares olvidados, en ruinas. Y el término Abubi se refiere al ímpetu con que las aguas destruían esos lugares. Se refiere a inundaciones que fueron las causantes de que las civilizaciones se destruyeran ahí en Tel Aviv y que al final cuando llegaron los judíos lo que encontraron fue ruinas y escombros. De ahí entonces de Til Abubi viene la forma hebrea Tel Aviv. Es decir, para los caldeos, Tel Aviv era un lugar de ruinas y desolación, un lugar donde nada crecía, pero para Dios, un lugar con el sello de propósito divino. Él permitió que su pueblo fuera llevado a ese lugar de tinieblas, a una especie, hermanos, de cementerio de civilizaciones pasadas y destruidas, y lo hizo con un glorioso propósito. Más adelante lo vamos a entender a profundidad. La realidad de ese lugar no impidió, hermanos, que el profeta viera la gloria de Dios, que sintiera su presencia y que además escuchara su voz. El término tel en el sentido acadio, lo vuelvo a decir, porque es importante que visualicen y que tengan bien claro estos conceptos. El término tel en el sentido acadio estaba muy alineado
al estado del corazón del pueblo de Dios. Y aquí creo que es buen momento para compartirles de nuevo esa fotica donde está el nombre Tel. Aquí está. Entonces, ese término Tel, que viene del nombre Tel Aviv, estaba muy ligado, muy alineado al estado del corazón del pueblo de Dios. ¿Qué les parece? Ellos prácticamente empezaron de cero ahí en Tel Aviv. El profeta recibió, hermano, las más duras revelaciones y visiones acerca de la infidelidad de Israel y acerca también del juicio de Dios que vino sobre el reino del sur en ese momento. Ezequiel 22:22, vean lo que dice. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Wow, hermanos, aquí lo que está hablando el Señor, ese horno era el horno de Babilonia donde fue puesto Judá. Y Ezequiel 22:24 dice, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Y por su parte, Ezequiel 22, versos 30-31 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Ay, ay, ay. Fuertes palabras. El pueblo de Judá recogió la cosecha de sus malas decisiones. Dios no encontró a ningún justo que fuera capaz de cargar sobre sí el pecado de su pueblo. Fue descubierta entonces la imposibilidad de los hombres para obedecer a Dios, para salvar su alma, para quedar limpios de pecado a través de la historia del pueblo de Dios. Si Israel no cumplió el pacto, ningún hombre lo haría. Dice Ezequiel 11:25, y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Esto fue lo que afirmó Ezequiel. Cumplió hasta el final todos los mandatos del Señor. Hermanos, pero también hay buenas noticias porque todo lo que hemos escuchado, por supuesto, es palabra dura, pero palabra de vida. Pero también hay otras muy buenas noticias, porque no todo fue palabra dura. El corazón de Dios se inflama siempre de compasión. Wow. Amén y amén. Dios, hermanos, tenía otro plan. El profeta también recibió poderosas revelaciones llenas de misericordia porque ya Dios tenía un plan mayor para su pueblo. Dice Ezequiel 36:11, haré mayor bien que en vuestros principios y sabréis que yo soy Jehová. Venía un tiempo para su pueblo en que pondría en ellos un corazón y un espíritu nuevo. Quitaría el corazón de piedra y les daría un corazón de carne para que pudieran andar en sus ordenanzas y guarden sus decretos para cumplirlos, para que les sean por pueblo al Señor y Él sea a ellos por Dios. Aquí estoy citando Ezequiel 11, versos 19 y 20. Qué maravilloso. El diseño profético del cielo, hermanos, estaba gestando ahí, en ese lugar de ruinas. Para profundizar más en esto, quiero contarles ahora acerca de la poderosa y gloriosa visión que Ezequiel vio cuando llevaba más o menos entre 12 y 17 años de cautiverio. Y esta visión la recibió después de la caída de Jerusalén en el año 586 antes de Cristo. El valle de los huesos secos. La mano de Dios, hermanos, lo llevó en el espíritu estando físicamente en Tel Aviv
a un valle que estaba lleno de huesos secos y secos en gran manera. Esta historia, esta visión acerca de lo que él recibió, está en el capítulo 37 de Ezequiel, versos del 1 al 14, para que luego lo lean, se lo coman y se lo coman porque es poderoso. Esos huesos, hermanos, representaban la realidad del pueblo de Dios. Era la manifestación visual de cómo estaba el corazón de los hombres, secos, muertos, en ruinas. Un estado, hermanos, muy alineado con la traducción acadia del término tel. Recordemos que es lo mismo til o tilu para los caldeos. Es lo mismo. Esos huesos simbolizaban la condición de vida a la que llegaron por su constante rebeldía e infidelidad. Más allá de un lugar físico, el término tel representaba el estado de sus corazones, los cuales estaban siendo golpeados como el martillo a la piedra por estas palabras que dijo el Señor en Ezequiel 22:12. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. El pueblo de Dios conocía las leyes, pero no tuvieron el poder para acatarlas. Israel fue, es y será como un gran laboratorio, entre comillas, espiritual, donde quedó demostrado que la transformación verdadera sucede en el corazón de los hombres. Y esta verdad también es para nosotros en esta noche, los gentiles, el pueblo que no era pueblo, como dice Romanos 9:25. Nuestros huesos, hermanos, también estaban en ese valle y me pongo yo de primera. Dios guía a Ezequiel a declarar palabras sobre los huesos y le dice en Ezequiel 37:4 a los huesos, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Entonces sopló el espíritu de los cuatro vientos y cobraron vida y se pusieron sobre sus pies. Dios puso aliento de vida en esos cuerpos muertos, abrió los sepulcros de ellos, de donde estaban enterrados, para darles vida. Hermanos, la restauración de Israel sería milagrosa, nuevas vidas con corazones transformados, esperaba por ellos. Y para que esta promesa se cumpliera, faltaba lo más importante, la llave que abre todas las puertas hacia la vida en abundancia, hacia la restauración final de los hombres. Y lo dice, hermanos, el verso 14 de Ezequiel 37. Y pondré mi espíritu, y espíritu con mayúscula, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. Y es aquí, hermanos, cuando podemos afirmar una vez más que la historia de Israel es nuestra historia. La afirmación divina, y pondré mi espíritu en nosotros, anticipaba la obra redentora del Hijo de Dios sobre la tierra. El diseño que el profeta vio en Tel Aviv se hizo accesible para toda la humanidad gracias al derramamiento de la sangre del Cordero de Dios. Un corazón y un espíritu nuevo, hermanos, en nosotros solamente es posible por la intervención directa del Espíritu Santo. El sacrificio de Cristo, nuestra Pascua eterna, convierte ruinas en jardines, hace florecer lo que estaba seco y da vida a los huesos secos. Su Espíritu Santo transforma los huesos secos en gran manera en criaturas nuevas. Él murió, resucitó y subió al cielo para enviarnos su Espíritu Santo. El término tel, a ese término, sinónimo de ruina, pasado y muerte, Dios le agregó el término Aviv para simbolizar metafóricamente una vida nueva que surge de las ruinas. Por eso el pueblo de Dios fue llevado a Tel Aviv,
un lugar con un poderoso significado espiritual. La prefiguración de lo porvenir simboliza, hermanos, el fin del cautiverio por el pecado, por la muerte espiritual, el fin del pasado que nos marcó. Dios tenía un plan mayor reservado para sacarnos de la ruina, para, para sacarnos de esa condición de huesos secos. Vean lo que dice 1 Pedro capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén y amén. Hermanos, aquí está hablando de Abib. Está dándole esta connotación al término Abib. Antes de Cristo nunca hubo transformación interna en el corazón de los hombres. El mediador del nuevo pacto nos da acceso a las promesas del Dios de Israel. Hermanos, necesitábamos ustedes y yo a uno, y ese uno con mayúscula, que sí podía salvarnos, a Jesucristo el justo. Él sí se paró en la brecha por nosotros. Dice Lucas 3:6, y verá toda carne la salvación de Dios. El primer pacto no falló, el corazón de los hombres sí. El diseño revelado en Babilonia, allí en Tel Aviv, apuntaba hacia la salvación de toda la humanidad. Amén. Y para terminar, quiero contarles algo maravilloso, un detalle que quiero agregar, un par de detalles quizás. Todo lo que sucedió ahí en Tel Aviv, todas las revelaciones que recibió el profeta, inspiraron a personas en Israel en el año 1909 a fundar una ciudad llamada Tel Aviv, pero el Aviv con V. Es una ciudad que actualmente existe y les cuento que no es la capital de Israel, pero es una de las ciudades más importantes porque es el principal motor tecnológico de la nación. Y también tiene importancia a nivel internacional y tiene además edificios con una arquitectura moderna y la ciudad en sí misma es vibrante, es algo impresionante, tienen crecimiento económico, prosperidad y se basaron y se inspiraron en las revelaciones de Ezequiel y las promesas de Dios hacia su pueblo sucedidas ahí en Tel Aviv. Actualmente, Tel Aviv es una nación, perdón, una ciudad de Israel llena de majestuosidad y de apogeo, y va en escalada. Y un último detallito también, cuando los exiliados se reunían ahí, imaginemos ahí la escena, estamos todavía ahí, bueno, yo todavía estoy en ese lugar, en Tel Aviv, puedo visualizar a los exiliados lamentándose, sufriendo, tristes, por supuesto, cumpliendo la voluntad de Dios, siguiendo sus vidas, pero hermanos, eso no les quitó que sufrieran, que sintieran dolor, habían perdido su identidad, perdieron su casa, perdieron todo, y no iban a estar 1 año, 2 o 3 años en Babilonia, 70 años. La gente se moría, la gente nacía, se casaban, tuvieron hijos. 70 años. Y, y hubo otra situación ahí bonita, el Salmo 137, que los invito a leerlo luego, fue inspirado también, fue escrito por el Espíritu Santo, inspirando a hombres de Dios a escribir este salmo a partir de la realidad que vivieron los exiliados, ese luto, ese dolor. Ellos se reunían en esos lugares de ruinas, imaginemos la escena, cerca del río Quebar, a lamentarse, a lamentarse. Y llegaban los caldeos y les pedían, quizás a los tañedores, a los músicos, que cantaran para ellos, que tocaran un instrumento para ellos, y se burlaban de ellos. Lo hacían para burlarse de ellos. Y todo
sucedía ahí en medio de esos ríos de Babilonia. De hecho, hay una canción que fue hecha a partir de esa realidad que se llama Ríos de Babilonia. El Salmo 137, para que lo lean, los versos del 1 al 6 principalmente, habla acerca de eso. Bueno, este es el estudio que el Señor me permitió compartir con ustedes, un mensaje muy lindo. Espero que les haya quedado claro el término Tel Aviv, donde sucedió todo en medio de un escenario de luto, de ruinas, de escombros, de muerte, sequedad. El Señor mostró su gloria en ese lugar. Gracias por ponerme mucha atención. Dios les bendiga y espero que esto haya sido una semilla poderosa sembrada en el corazón de ustedes en esta noche, en el nombre de Jesús y para la gloria del Padre. Amén.